Buenas tardes. Entonces damos inicio a la clase de hoy, del 24 de noviembre del año 2023, del curso de la Universidad Miguel de Cervantes, curso de proceso penal o derecho procesal penal. Hoy sería la última clase antes de la solemne y lo que habíamos conversado al principio antes de comenzar a grabar es lo siguiente y para que quede grabado para los alumnos que hoy día no asistieron y que lo puedan ver en la grabación. Igual voy a dejar una nota en el Zoom que sería que el día, la prueba, o sea, la solemne 2 sería la próxima semana, el día viernes 7. El viernes 7, perdón, el viernes 1 de diciembre. El viernes 1 de diciembre desde las 5 de la tarde. No, desde las 6 mejor. Desde las 6 de la tarde, voluntario. Y, y a las 7:30 o a las 7 empezamos la lista, a las 7 empezamos la lista obligatoria, ¿ya? Por Zoom. Y voy a tratar de conseguirme o sea, una sala para que se pueda tomar también presencial, los que quieran presencial, el día, ahora sí, el día jueves 7 desde las 5 de la tarde. El viernes 7 de diciembre de las 5 de la tarde. Todo eso espero que quede zanjado de aquí a más tardar el próximo martes. ¿Ok? ¿Sí? ¿A eso habíamos llegado? Sí, profesor, Ya, gracias. listo. Ok, ya. Entonces, empecemos. A ver, la clase de hoy va a ser una clase bastante, podríamos decir, sintética, en el sentido de que pretendo ver lo que son las medidas cautelares del 155 y siguientes, son medidas cautelares personales. La salida alternativa de manera bastante sencilla porque están explicadas en el material y por lo demás también hay otros materiales otros videos que ya mandé, y bueno, está en el mismo material también. Después vamos a continuar con la etapa intermedia y después vamos a continuar con el juicio oral, ¿ok? Y los recursos, pues, también vamos a ver los recursos. Entonces, y también vamos a hacer una explicación de por qué el juicio oral, que es la última clase, etcétera. ¿Dudas, consultas para comenzar? ¿No? Ya, ok. Entonces, bueno, si ustedes vamos a empezar con las otras medidas cautelares personales, la del 155 del Código Procesal Penal, que se denominan medidas cautelares personales de menor intensidad. Me gustaría que todos tuvieran a mano su Código Procesal Penal y revisaran el 155. Si ustedes revisan el artículo 155, se van a dar cuenta que hay un catálogo de medidas cautelares personales que son diferentes a la prisión preventiva, y se van a dar cuenta lo siguiente, que van de menor intensidad de mayor intensidad a menor intensidad. Se van a dar cuenta de eso. Por ejemplo, eh, la letra A es la privación de la libertad total o parcial dentro del domicilio del el domicilio que señala el imputado, o también un lugar que señala el imputado. De hecho, han habido casos en que se ha señalado un lugar que puede ser hasta un hotel, etcétera. Es un lugar. Privación total o parcial, es decir, igual como la prisión preventiva o parcial, por ejemplo, en la noche. Después pueden ver la sujeción de la vigilancia de una persona en institución determinada. Este es el típico caso de que la persona, el imputado en este caso, deba presentarse ante Carabineros de Chile o ante el Ministerio Público, una vez al mes, una vez a la semana, cada 15 días, etcétera. Más que nada para que esté en contacto con su juicio. ¿M? Después, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Casi nunca ocurre esto, ocurre más bien, como yo les digo, ante el Ministerio Público, ante las policías. La comisaría más cercana es la regla como general. Bueno, después viene una cosa bien interesante, que es lo que se denomina el arraigo. El Código Procesal Penal tiene algo novedoso que crea el arraigo regional o local. Es decir, antes existía solamente el arraigo nacional, es decir, que no podía salir de Chile. Actualmente no es así. Como les digo, existe este arraigo regional. Me acuerdo haber tenido algún juicio hace algún tiempo, bueno, harto tiempo, como el año 2007, en donde el imputado estuvo con
arraigo regional, en la región metropolitana durante cerca de 2 años. No pudo salir en 2 años de la región metropolitana. Bueno, cosas que ocurren, es decir, no podía vacacionar fuera de la región metropolitana. O sea, no podía ni siquiera ir a Cartagena ni al Algarrobo, ninguna parte. También la prohibición de salir del país. ¿M? También ustedes van a ver la prohibición de asistir a determinadas reuniones, que esto es propio, por ejemplo, de la ley de violencia en los estadios, donde se le prohíbe a estas personas que han causado desmanes, desórdenes, etcétera, que se les prohíbe ir a ver estos encuentros deportivos. La prohibición de comunicarse con determinadas personas, que también es muy común respecto de los delitos vinculados a la violencia intrafamiliar también. Y por último, bueno, también está la prohibición de acercarse al ofendido a su familia, ley BIF 20.066. ¿Eh? También la prohibición de poseer armas de fuego, también la ley BIF. La salida del hogar inmediato, que eso también es incluso muchas veces una medida hasta de protección que puede ser ordenada incluso solamente por el Ministerio Público, sin pasar, es decir, en este caso sería más bien una medida de protección más que medida cautelar, pero también el juez puede ordenar esto. Bueno, también hay medidas cautelares especiales, por ejemplo, la que está en el 156 bis, que tiene que ver con un tipo de delito especial, que es el fraude de las licencias médicas, que produce tanto daño, em, y que durante el tiempo de la investigación se le prohíbe a los médicos que puedan y- eh, emitir licencias médicas. También hay unas cautelares especiales como se encuentran en la ley 18.290, que es la ley de tránsito, que actualmente está en el decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Transporte del año 2007. Bueno, en ese caso está la prohibición o la suspensión, más que, sí, la suspensión del derecho de conducir. ¿Ya? Bueno, y ahí, bueno, aparecen varias cosas en el material. Ya. ¿Dudas, consultas respecto de esto, de estas medidas cautelares de menor intensidad? ¿No? Ya, respecto a las medidas cautelares reales, mire, lo único que yo les voy a decir respecto a esto es que está tratada en dos artículos del Código Procesal Penal, y que fundamentalmente estos artículos lo que dicen, fundamentalmente, es que eh, se rigen por la norma del Código de Procedimiento Civil en cuanto a cuáles son, la norma del 290 y siguiente, y lo otro que cualquier decisión que se tome respecto de estas medidas cautelares reales es apelable, es decir, la negativa o la concesión es apelable. Y lo otro es que el estatuto de las medidas cautelares reales no es el mismo estatuto que las medidas cautelares personales, es decir, no es necesario que esté formalizada la investigación, no es un requisito para que sepa. Ya. También hay unas medidas cautelares que se agregaron este año, que están en el artículo 157 y 157 bis, que tienen que ver con el comiso, que se le da mayor atribución al Ministerio Público para que pueda pedir y deba pedir el comiso en ciertos casos. Entonces ahí tienen para que lo estudien 157 y 157 bis. Respecto a las nulidades procesales, que es lo que sigue en el material, em, hay una cosa bien interesante, que en la regulación que tiene el Código Procesal Penal es mucho más moderna que la regulación que tiene el Código Procedimiento Civil, pero mantienen los mismos principios. El principio de convalidación, el plazo de 5 días desde que se conoce el acto nulo, el principio de trascendencia, que tiene que ver con que no hay nulidad si el vicio no ha irrogado perjuicio en las partes, pero la cosa más importante y más trascendente respecto del Código Procesal Penal es que el artículo 160 lo que hace es establecer una presunción de derecho respecto al perjuicio. Y esa presunción de derecho señala que hay perjuicio en los casos en que se ha privado de algún derecho, se ha privado el ejercicio legítimo de un derecho al imputado. O sea, basta con eso para el perjuicio. Y hay una presunción de derecho respecto de este tipo de perjuicio. Eso es bastante trascendente. Bueno, eso es lo que le puedo decir respecto de
de las medidas cautelares, de la nulidad también, que es bastante sencillo por lo demás. ¿Dudas, consultas? ¿Nada? ¿Nada? Ya. No, profesor, clarito. ¿Sí? ¿Perdón? Decía que todo claro. ¿Cómo? Todo claro, mi estimado. Ah, Todo ya. bien. Lo que pasa es que quien me habló tiene el micrófono muy bajo, está muy lejos del micrófono, no sé. ¿Eh? Y parece que estoy con problemas de micrófono, profesor. Sí, Pero sí, solo eso. ya. Bueno, espérenme un minuto y continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a revisar las salidas alternativas y después vamos a continuar con la etapa intermedia. A ver, el Código Procesal Penal estableció unas salidas que se denominan alternativas. ¿Alternativas a qué? ¿A qué? Alternativas a la solución jurisdiccional del conflicto penal. Esto es bastante trascendente porque antes del Código Procesal Penal había un principio de oficialidad que era absoluto. Eso significaba que existiendo el delito o estando acreditado el delito y teniendo la posibilidad del juez también de establecer la culpabilidad del imputado, estaba obligado a perseguirlo hasta el final y aplicar la pena. ¿Mm? Si me dicen aquí que si hablamos del 160, efectivamente, es el 160 el Código Procesal Penal que establece esta presunción de derecho de perjuicio. Bueno, entonces tenemos estas dos salidas alternativas, una que se denomina suspensión condicional del procedimiento y otra que es el acuerdo reparatorio. De manera bien sencilla, y si ustedes pueden revisar el Código Procesal Penal y lo tienen en la mano, en la suspensión condicional está en el artículo eh, 237 y siguientes del Código Procesal Penal. A su vez, los acuerdos reparatorios están en el artículo 240, 241, perdón, del Código Procesal Penal, 241 y siguiente. Primero vamos a la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué es en términos muy sencillos? En términos muy sencillos, no es más que la anticipación de una forma alternativa del cumplimiento de la pena, pero sin las consecuencias estigmatizantes del proceso penal. Me explico. Casi todas las mismas condiciones, casi las mismas condiciones que se exigen para el cumplimiento en libertad de una pena, que está en la ley 18.216, en el artículo cuarto precisamente, que sería la remisión condicional de la pena, en todos esos casos de remisión condicional de la pena, es decir, en los casos en que no va a ser cumplida la pena de manera efectiva, lo que hace el Código Procesal Penal es señalar, ¿saben? Mejor no desgastemos al sistema procesal penal en aplicar una pena a este imputado. Porque, en definitiva, este imputado lo único que va a tener, si es que se le condena, es una remisión condicional de la pena, que implica que durante un tiempo va a estar en observación y va a tener que cumplir ciertas condiciones, que principalmente es presentarse ante la autoridad durante un mes. O sea, una vez al mes durante 1 a 3 años como máximo. Ok, entonces mejor hagamos algo superior, que sería someter a este imputado, que tiene ciertas condiciones que ya vamos a revisar, que están en el artículo 237, a un régimen de observación, pero sin las consecuencias estigmatizantes de la aplicación de la pena. Y en ese sentido, no va a tener antecedentes penales, no va a significar un agravante más allá, más adelante, si es que comete un delito, etcétera, no va a pasar por el sistema procesal penal, por la mecánica, la maquinaria del sistema procesal penal, pero sí va a tener, va a estar sometido a un periodo de observación de 1 año a 3 años, pero va a tener durante ese tiempo, va a tener un incentivo, que es no volver a cometer un delito o no incumplir quizá una condición, lo cual es bastante valorable. Es mejor que no cometa un delito, estimular a que una persona no cometa un delito, a que aplicarle una pena y después seguramente podrá cometer otro delito y no tiene ningún incentivo para no cometerlo. En cambio aquí sí, porque no va a tener, no va a quedar con antecedentes penales. Por lo demás, vamos a ver las condiciones. Las condiciones son las siguientes. Está en el artículo 237. Primero, tiene que tratarse de una persona que nunca ha cometido un delito, que no tiene antecedentes penales. Una persona sin antecedentes penales. En segundo término, la pena que pudiera aplicársele
no puede ser más allá de 3 años. Este conteo de penas es con lo que ustedes saben, como se denomina, eh, en concreto, es decir, aplicando todos los mecanismos regulatorios de la pena, es decir, la atenuante, la agravante, si es que hay, el grado de participación, el grado de desarrollo del delito, etcétera. También no debe haber no debe haber estado cumpliendo otra suspensión condicional. Es decir, una persona que realmente nunca ha pasado por el mecanismo del sistema penal. Y por lo demás, y por último, cumplir ciertas condiciones que están en el artículo 238, que son condiciones algunas bastante sencillas, pero yo voy a hacer hincapié solamente en una, que sería la condición de poder indemnizar de cierta manera a la víctima. Y eso es bastante loable. Em, las condiciones que generalmente se aplican son las condiciones de que la persona esté siempre visible para el sistema procesal penal, es decir, señalar un domicilio y si se cambia, debe indicar que se cambia. Bueno, esa es la remisión condicional perdón, esa es la suspensión condicional del procedimiento, que no es más que la anticipación de la remisión condicional de la pena, que es un método alternativo al cumplimiento de la condena, pero sin las consecuencias estigmatizantes y con el incentivo de que si no comete ningún delito, esto al final se va a extinguir la, la responsabilidad penal. ¿Ven? Eso es. Don Osvaldo. Hola, profesor, buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas Eh, tardes. eh, esta suspensión condicional del procedimiento no se puede llevar a cabo en los casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? A ver, hay que distinguir, hay que distinguir. Hay que distinguir la falta por violencia intrafamiliar y en los delitos en contexto BIF, que se le denomina. Cuando se trata de la falta de violencia intrafamiliar, que es conocida por los juzgados de familia, efectivamente no procede la suspensión condicional del procedimiento, sino que procede otro mecanismo que es la suspensión de la aplicación de la pena, que es algo diferente. Pero como estamos en procesal penal, yo le puedo decir que sí procede la suspensión condicional de la pena, perdón, la suspensión condicional del procedimiento, y de hecho es la fórmula más utilizada por los fiscales y también por el sistema penal para sacar alternativamente a las personas que se encuentran vinculados o sea, han incurrido en ciertos actos que pueden ser hechos, Y en ese caso, pueden ser o no pueden ser delitos. la víctima se podría oponer o tendría que estar de acuerdo con lo que el fiscal está proponiendo como suspensión condicional. Buena pregunta. Fíjese que la suspensión condicional es resorte del fiscal, porque la suspensión condicional tiene que ver con la aplicación de políticas criminales, que tiene que ver con la política criminal. Entonces, en este caso, solamente el fiscal puede ofrecerla al imputado y a su defensa. De hecho, O sea que es un acuerdo entre el fiscal y la defensa, obviamente con el imputado, tiene que estar asesorado el imputado. Y el tú único derecho que mencionas, tiene la víctima, bueno, tiene dos derechos. Un derecho a asistir, a ser citado a esa audiencia. Y el segundo derecho a ser escuchado, pero nada más. No tiene ningún otro derecho más. Bueno, aparte de apelar, pero apelar significa que no esté de acuerdo, sino que para efectos de la suspensión condicional del procedimiento, bueno, la víctima o el querellante dice que no se cumplen las condiciones objetivas para ello, pero no hay una claro, valoración en cuanto a la conducta, solamente a las condiciones objetivas. ¿Ya? aplicando la materia que hemos visto, profesor, entonces ahí toma relevancia el rol del querellante, en este caso. Justamente, sí, justamente, de hecho, el querellante, quizás no en este caso de violencia intrafamiliar, pero sí en casos bullados como son los casos farmacia, gracias al querellante se logró una medida más, no me acuerdo en qué resultó esto, pero el querellante se opuso a una suspensión condicional porque no se cumplió el requisito objetivo y dada esta apelación, se revocó esta suspensión condicional a los gerentes, que estaban imputados por este caso farmacia. Bueno, Clarísimo, gracias. Bueno, la suspensión condicional entonces es un acuerdo en que es ofrecido por el Ministerio Público en donde debe el imputado con su defensa aceptarlo
y fruto de ello el imputado va a quedar sometido a un periodo de observación que puede durar entre 1 a 3 años, periodo en el cual debe cumplir ciertas condiciones. Ahora, esta suspensión condicional del procedimiento puede ser revocada en caso de que se incumpla gravemente o reiteradamente a las condiciones impuestas o que sea formalizado dentro del periodo de observación. Si es que no hay una revocación dentro del periodo de observación, se entiende que se extingue la responsabilidad penal. Los efectos de los acuerdos de la suspensión condicional del procedimiento en cuanto a la parte penal es que se extingue la responsabilidad si es que se cumple el periodo de observación sin que sea nuevamente formalizado por otro delito o que se haya revocado en cuanto a incumplimiento. Los efectos civiles, en cuanto a los efectos civiles, solamente hay una imputación de lo que se pague a propósito de suspensión condicional del procedimiento. Solamente una imputación, pero no implica que no podamos demandar los perjuicios en un juicio civil. Esa es la suspensión condicional del procedimiento. Bueno, ahora vamos a revisar los acuerdos reparatorios. Miren, los acuerdos reparatorios en definitiva es una convención porque extingue obligaciones o extingue, en este caso, extingue la responsabilidad penal y también, pero no extingue la responsabilidad civil solamente en cuanto se puede demandar, pero todo lo que se haya pagado por acuerdo reparatorio va a ser imputado en una futura demanda civil. Pero ¿qué es lo que es el acuerdo reparatorio? El acuerdo reparatorio es sí, podríamos decir que es una convención porque extingue la responsabilidad penal, no así como así la civil, pero es un acuerdo, valga la redundancia, un acuerdo, pero aquí los intervinientes que participan son el imputado con su defensa y la víctima. En este caso es una suerte de compra del proceso, es una suerte en que es una suerte de, sí, en que el imputado compra el proceso penal, le compra lo que significa el proceso penal a la víctima. Y podríamos definirlo entonces como una convención o un acuerdo entre el imputado y la víctima, mediante el cual el imputado se compromete, se obliga realmente, más que comprometerse, se obliga a cumplir con una prestación en favor de la víctima. Ahora, en cuanto a los efectos del acuerdo reparatorio, una vez que el acuerdo reparatorio ha sido cumplido a cabalidad o ha sido su cumplimiento caucionado eh, de acuerdo con la víctima, está satisfecho de esta caución, se extingue la responsabilidad penal. Es decir, una vez que se haya cumplido o que se haya caucionado en conformidad con la víctima, se extingue la responsabilidad. En el caso, si es que no se cumple con el acuerdo, bueno, se va a seguir adelante con el proceso penal o el procedimiento penal, dependiendo. Ahora, aquí lo que prima generalmente es una condición económica. Generalmente los acuerdos reparatorios implican un pago, pero muchas veces hay acuerdos reparatorios que bastan con las meras disculpas, como en caso en que hay personas que por desgracia están vinculadas familiarmente y ocurre algún hecho que ustedes saben es un delito culposo, entonces realmente no se sienten, no, no, no se vulnera gravemente el orden público, no hay una preeminencia en la persecución penal, porque el Ministerio Público lo que puede hacer es oponerse al acuerdo reparatorio si hay una preeminencia en la persecución penal, como por ejemplo un acuerdo reparatorio en donde hayan delitos funcionarios. En ese caso, una preeminencia en la persecución penal por parte del Ministerio Público. A ver, en el acuerdo reparatorio, lo importante, miren, la suspensión condicional, lo importante es la pena a la que se puede llegar a obtener, de 1 a 3 años y pena en concreto. En cambio, en el acuerdo reparatorio lo que importa son los tipos de delitos sometidos a acuerdo reparatorio. En general son delitos menores, ¿como cuáles? Como todos los delitos culposos, incluso hasta el delito culposo de homicidio, también puede ser terminado por un acuerdo reparatorio. Supone que no hay dolo, no se actuó con dolo. Recuerden que en nuestro sistema procesal penal lo que castiga son la intencionalidad
es lo importante, y también el conocimiento o la voluntad, y la posibilidad de conocer el injusto y no obstante actuar cometiéndolo. Es decir, la voluntad es lo que prima en nuestro sistema, eso es lo que importa. Bueno, y están todos los delitos culposos, están los delitos que constan de lesiones menos graves, es decir, aquellas lesiones que provocan enfermedad o incapacidad para el trabajo a la víctima por más de 30 días. Están también todos los que tienen bienes jurídicos patrimoniales de carácter disponible, como por ejemplo la estafa, la protección indebida, todos aquellos delitos donde lo importante es el dinero o la cosa económica y nada más. Por ejemplo, un robo con intimidación, hay muchos bienes jurídicos que están en juego, aparte de la parte económica. Está la integridad física y psíquica respecto de los robos con intimidación. Bueno, sin embargo, se han establecido nuevos tipos de delitos que fueron incorporados hace poco al sistema procesal penal. Fueron incorporados eh, el 30 de noviembre de 2021 con la ley 21.394. 30 de noviembre de 2021, y hay varios. Está, por ejemplo, la violación de correspondencia, la violación de domicilio, la interceptación y grabación de imágenes y sonido en recintos privados, la extorsión con grabación de imágenes o sonido, la prevaricación del abogado, que es bastante importante, o procurador, la violación del secreto profesional, la comunicación fraudulenta de secreto de fábrica, las amenazas no condicionadas, etc. Existen Esos delitos se agregaron en 2021 para que puedan terminarse mediante estos acuerdos reparatorios. También tenemos las amenazas con arma blanca, lesiones leves, los delitos sobre propiedad intelectual e industrial, etc. A ver, efectos de los acuerdos reparatorios. Una vez cumplido el acuerdo reparatorio o caucionado conformidad a la víctima, se extingue la responsabilidad penal. Por otra parte, todo lo que se haya pagado por acuerdo reparatorio se imputa a una futura demanda civil. Eso significa que si ustedes llegan a un acuerdo reparatorio, pero no renuncian a la acción civil mediante una transacción, los pueden demandar. Ahora, ¿cuándo estamos en posibilidades de promover estos acuerdos reparatorios o la otra salida alternativa, que es la suspensión condicional del procedimiento? Bueno, esto es muy importante. Durante toda la investigación formalizada y después en la audiencia preparatoria a juicio oral y posteriormente en la audiencia intermedia, ¿m? Que es una audiencia que existe entre la audiencia preparatoria a juicio oral y el juicio oral. En esas tres oportunidades, ustedes pueden promover salida alternativa. ¿Ok? Bueno, eso sería respecto de la salida alternativa, y vamos a entrar al, a la etapa intermedia. ¿Alguna duda antes de entrar a la etapa intermedia? ¿No? Vamos entonces a la etapa intermedia. La etapa intermedia es bastante sencilla de estudiar. Es muy, muy sencilla. ¿Por qué razón es tan sencilla? Porque está tratada en los artículos 259 al 280 bis, y cada uno de esos artículos tiene un epígrafe, y cada uno de esos artículos tiene como un orden cronológico. Es como que estuviéramos frente al juicio ordinario, por ejemplo, al juicio ordinario civil, en donde tenemos demanda, excepciones dilatorias o contestación de la demanda, réplica, dúplica, citación, audiencia de conciliación, resolución que recibe la causa de prueba, término probatorio, observación en la prueba, citación y sentencia, y sentencia. Es, es bastante mecánico, bastante ordenado. Ustedes lo pueden estudiar directamente en el Código Procesal Penal. Entonces, los artículos 259. ¿Con qué empieza la etapa intermedia? ¿O cuándo va a existir etapa intermedia? Va a existir siempre que haya acusación. La acusación es el documento, el escrito o el acto jurídico procesal que le da origen a la etapa intermedia. Ahora, ¿qué, es lo que- qué podemos decir más o menos que es la etapa intermedia? La etapa intermedia es como la etapa de discusión en el juicio ordinario civil. Corresponde a la etapa de discusión, o sea, en lo que dice el Ministerio Público generalmente y el querellante, y cómo se defiende el imputado y lo que dice al respecto de los hechos y del derecho. Podríamos decir que está configurada más bien como una etapa de discusión. Ahora, hay una cosa bastante importante respecto de
de la acusación. A ver, analicemos la acusación. La acusación implica el ejercicio en plenitud de la acción procesal y de la pretensión procesal. Si ustedes revisan el artículo 259, donde están los requisitos de la acusación, que no es del caso que yo repita todos los requisitos, pero obviamente en los requisitos va a estar el marco jurídico respecto al cual va a conocer el tribunal oral en lo penal después, porque aquí también estamos frente todavía al juzgado de garantía. Juzgado de garantía recién se deshace de todo esto cuando entrega lo que se denomina el auto de apertura juicio oral al tribunal oral en lo penal, que ya lo vamos a revisar. Bueno, en la acusación primero va a estar el marco jurídico en el cual nos vamos a desenvolver respecto al juicio oral, el marco jurídico respecto a las partes que están involucradas, respecto de los hechos que se indican, respecto a la calificación jurídica y lo más importante, y bueno, y una de las cosas más importantes, como se ejerce en plenitud la pretensión penal, tenemos que pedir una pena en concreto. Es necesario pedir una pena en concreto, al igual que en la demanda, pedimos una cantidad en concreto. Eso es bastante trascendente. Otra cosa importante que contiene el escrito de acusación, que no es propiamente la acusación, son los medios de prueba. En materia procesal penal, bueno, y en el resto de las reformas, hay una distinción entre ofrecimiento de la prueba, rendición de la prueba y valoración. Generalmente en el proceso civil ocurre todo casi conjunto. La prueba se presenta y se valora en la sentencia, pero no hay propiamente un ofrecimiento, salvo en el caso de los testigos. Pero en el resto no hay ofrecimiento. Podemos aparecer con un documento desde la presentación de la demanda hasta el vencimiento del probatorio. Incluso, como medida para mejor resolver, también desde la citación para ir sentencia hasta antes de la sentencia podemos aparecer con un documento. Acá no. Acá no hay sorpresas. No hay lugar para sorpresas, salvo que el documento, el medio probatorio hubiera aparecido de repente. Y para eso hay que acreditarlo. Eso se denomina em, la prueba que es ofrecida, o, bueno, prueba que aparece, digamos, o que es ofrecida, o que se desconoce su existencia al momento del ofrecimiento. Esa es la única, es decir, excepcional. Si es que yo conocía de la existencia de esa prueba al momento del ofrecimiento, yo no puedo, después no puedo ofrecer y no se puede rendir si no se ofrece. Bueno, ahí ustedes revisan, incluso hay una estructura en el material de lo que es la audiencia intermedia, perdón, la etapa intermedia, la acusación, la resolución. Bueno, ya vamos a revisar. Entonces, importante respecto a la acusación, dos cosas. Comprende el ejercicio de la acción y la pretensión penal en plenitud. Y por otra parte, el artículo 259 del Código Procesal Penal nos dice que aquí se va a aplicar lo que se denomina el principio de congruencia. ¿Qué dice el principio de congruencia en materia procesal penal? En materia procesal penal, el principio de congruencia nos dice que la sentencia no puede superar el contenido fáctico de la acusación, ni tampoco el contenido jurídico, pero ya vamos a ver que eso se puede arreglar. Esencialmente, la acusación eh, la acusación va a, a señalar los marcos respecto a los cuales no puede salirse el juzgador en su sentencia. Entonces, he esbozado de esta forma. El contenido de la sentencia no puede exceder el contenido de la acusación. Así de importante. Y todo lo que lo excede es nulo. Ahora, esta congruencia también se da con la formalización, lo cual genera problemas respecto al forzamiento de la acusación. Lo que pasa es que el contenido de la acusación tampoco puede sobrepasar el contenido de la formalización. Eso significa que si yo quiero señalar otro hecho, debo reformalizar. Así se llama, la reformalización durante la etapa de investigación. Es decir, no me pueden acusar por un hecho que no esté en la formalización y tampoco me pueden condenar por un hecho que no esté en la acusación. Esto es importantísimo desde la perspectiva procesal de la competencia y desde la perspectiva procesal eh, del derecho a la defensa. Porque yo lo que yo no conozco, respecto a lo que no conozco, no me puedo defender. ¿Queda claro esto?
Sí, profesor. Ya. Bueno, yo les dije que esto era bastante didáctico. Tenemos la acusación, vamos a ver la estructura. Vemos la estructura de la estructura de la etapa intermedia. Cuando hablamos del procedimiento penal, nosotros dijimos que tenía tres etapas: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Así es. La etapa intermedia, si nosotros lo pudiéramos señalar, la estructura es la siguiente: acusación, la resolución que se pronuncia sobre la acusación, que cita a audiencia preparatoria de juicio oral, y después la audiencia intermedia. Y después el auto de apertura de juicio oral, que se envía al Tribunal Oral en lo Penal. Bueno, veamos qué pasa una vez que se presenta la acusación. El juzgado de garantía lo que va a hacer es citar a una audiencia preparatoria del juicio oral. Respecto a esa audiencia preparatoria del juicio oral, esa resolución debe ser notificada a todos los intervinientes, y si hay querellante, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Entonces, esa, como les dije, hay una actividad que puede realizar el querellante, y esa actividad es hasta 15 días antes de la audiencia preparatoria del juicio oral. Lo que puede hacer el querellante es adherirse a la acusación, es decir, en los mismos términos que acusó el Ministerio Público, o acusar particularmente. Acusar particularmente significa más que nada darle otra calificación jurídica a los hechos, pero no se pueden salir del marco los hechos, el querellante, y por lo tanto pedir otra pena. El querellante también, cuando se adhiere o acusa particularmente, debe ofrecer sus medios de prueba. Esa es la otra cosa importante, tiene que ofrecer sus medios de prueba. Ahora, 10 días antes de la audiencia preparatoria del juicio oral, debe ser todo notificado al defensor y al imputado, para que se realice la audiencia preparatoria del juicio. Ahora, vamos a la audiencia preparatoria del juicio oral. Respecto a la audiencia preparatoria del juicio oral, eh, ¿de qué sirve esto? ¿Para qué sirve la audiencia preparatoria? La audiencia preparatoria del juicio oral es una audiencia principalmente saneadora de vicios, es una audiencia también de defensa del imputado, donde el imputado da sus argumentos para defenderse, y es una audiencia donde también se ofrece y se depura la prueba. Cuando digo se depura, significa que no toda la prueba que es ofrecida en esta etapa intermedia va a pasar al juicio oral. Entonces, vamos a las actividades que realiza el imputado en esta audiencia preparatoria del juicio oral. Puede hacerlo por escrito el día antes o verbalmente en la misma audiencia. Generalmente, el imputado se defiende y hace todas sus actividades oralmente en la audiencia preparatoria, como una suerte quizás de, podemos decir, de sorprender tanto al querellante como al Ministerio Público. ¿Cómo comienza esta audiencia preparatoria del juicio oral? Principalmente se lee la acusación, se lee la adhesión, y posteriormente se le va a dar la palabra al defensor para que el defensor haga qué. Para que el defensor, primero, indique si hay vicios formales que corregir, como por ejemplo el número de RUT del imputado, o por ejemplo un error en la fecha en la que ocurrieron los hechos, etcétera. Y se corrigen ahí mismo. Si es que no hay vicios formales, le va a dar la palabra para que el, el defensor alegue lo que se llaman excepciones de previo especial pronunciamiento, que son excepciones que se conocen en este momento y que pueden dar por terminado el juicio, el proceso. También otra cosa importante: de que hay acusación, ya hay proceso. Antes había un procedimiento administrativo, que es la investigación, pero la acusación da el punto de partida al proceso penal, y ya no podemos hablar propiamente de intervinientes, sino que podemos hablar ya de partes. Ahora, bueno, el imputado, ¿qué son estas excepciones de previo especial pronunciamiento? Son excepciones que, como les digo, pueden terminar con el juicio, como por ejemplo la incompetencia del juzgado de garantía. Por eso uno dice que los asuntos penales radican una vez que ha pasado la audiencia preparatoria del juicio oral, porque hasta ahí se puede reclamar de la incompetencia. También se puede pedir la litispendencia, también se puede defender con cosas juzgadas, y también es posible defenderse a través de cualquier mecanismo que implique que se extingue la responsabilidad penal. Es decir, uno podría incluso defenderse con la prescripción de la acción penal, etcétera.
Esas son las excepciones previa especial. Después, si no hay excepciones previa especial pronunciamiento o estas están resueltas, el imputado lo que hace a través de su defensor es contestar la acusación, es decir, argumentar en contra de la acusación, la adhesión o la acusación particular. Y posteriormente, generalmente en este caso los defensores se guardan los argumentos. Yo cuando he sido defensor no me guardo los argumentos, los señalo de manera genérica y después los repito en la primera audiencia, bueno, en la audiencia del juicio oral. Generalmente se guardan los argumentos, como le digo, en la Defensoría Penal Pública, bueno, y posteriormente el imputado ofrece su prueba. Una vez que ya hemos ofrecido todas las pruebas, por ejemplo, el Ministerio Público en la acusación, el querellante en su adhesión o acusación particular, y el imputado en esta audiencia preparatoria judicial, viene las exclusiones de prueba, viene el incidente de exclusión de prueba. Ya el artículo 276 trata de este incidente y la prueba puede ser excluida por ser sobreabundante, es decir, mucha prueba para probar un hecho. Por ejemplo, 100 testigos para probar un hecho es ridículo, eso es demasiado. Solamente lo único que hace es dilatar el proceso penal. También tenemos el otro motivo porque es prueba impertinente, es decir, es prueba que no es tendiente a probar ningún hecho, tanto de la acusación como de la defensa. También tenemos la prueba que es, bueno, y principal, bueno, la prueba que tiende a acreditar hechos públicos notorios también tiene que ser excluida. Y por último, y lo más importante, es la prueba ilícita. Aquí al respecto ya hemos conversado bastante de la prueba ilícita, incluso ustedes tienen un artículo mío sobre prueba ilícita, donde está muy claro esto de la prueba ilícita y también esta facultad que tiene el Ministerio Público de apelar el auto de apertura solamente en cuanto se le excluye por prueba ilícita y en el caso que esa exclusión quede ejecutoriada por la Corte luego de ver el recurso de apelación, el Ministerio Público podría pedir el sobreseimiento definitivo si estima de que no puede seguir adelante con el juicio, como lo vimos por lo demás en el video de la película Cámara Estrella, ¿no? Bueno, ahora, una vez terminada la audiencia preparatoria de juicio oral, se dicta lo que se denomina el auto de apertura de juicio oral. Ahora, este auto de apertura de juicio oral, si bien es escrito y es lo que va a ser remitido al Tribunal Oral en lo Penal, este auto proviene de la audiencia misma. Es decir, si hay una discordancia entre la resolución escrita con la resolución con lo actuado verbalmente, obviamente debe preferirse lo verbal, porque esa es la forma de resguardar el contenido de esta audiencia. Ahora, hubo una reforma el 30 de noviembre del año 2021 por la ley 20.394, que estableció una audiencia intermedia. ¿Qué pasa con esta audiencia intermedia? Lo que pasa es lo siguiente, que ocurre que de manera muy desprolija, los fiscales y también los defensores, sobre todo los fiscales, los defensores penales públicos, en en la audiencia preparatoria, no llegaban a ninguna salida alternativa, no habían conversado, no habían discutido, y también no planteaban los procedimientos, no planteaban ningún procedimiento especial y se iban al juicio oral. Pero resulta que entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, incluso empezando la audiencia de juicio, perdón, 21.000, sí, era 21.394 la ley, sí, 21.394, esa famosa ley. Bueno, entonces entre la audiencia preparatoria y el inicio del juicio oral, llegaban a algún acuerdo. ¿Llegaban a qué acuerdo? Llegaban al acuerdo de esto llevarlo a un procedimiento especial, el simplificado o el abreviado, y o también sacar este caso por una salida alternativa. Entonces, de manera tan desprolija lo que se hacía era anular todo lo actuado y volver a a la etapa intermedia y ahí realizar esta actividad. Entonces, para eso se creó esta audiencia intermedia en donde se pueden discutir salidas alternativas antes que se entregue el auto de apertura
al tribunal oral en lo penal antes que se remita, y también se puede discutir sobre un procedimiento especial, sea un abreviado simplificado. Eso es entonces a grandes rasgos la etapa intermedia. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la etapa intermedia? Yo le pido que de todas formas revisen el material, porque en el material hay más cosas que son modernas, nuevas, como esta cuestión del comiso, que en todo momento el juez de garantía tiene que decirle, señor fiscal, usted en estos casos tiene que pedir el comiso, ¿ah? Situación a la cual se ha hecho bastante hincapié. Como pena, el comiso como pena. ¿Dudas, consultas, nada? ¿O están viendo algún partido? No, 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 estamos ya, escuchándole, profesor. ya, listo, ya. ¿No? Ya. Entonces vamos a tener que ver el juicio oral. Vamos a pasar al juicio oral, para lo cual les voy a pedir 5 minutos y vamos a ver el juicio oral. Esto está en la página 93 del material, el juicio oral. Y ahí vamos a ver varias cosas interesantes y si en estos 5 minutos les salta alguna duda, me la plantean cuando continuemos. ¿Ya? Ok, ok. Listo. Bueno, vamos a continuar con esta clase donde vamos a dar por terminado el proceso penal. Fíjense que, ¿por qué se deja para el final y quizás para la última clase? Quizás ustedes creen que debiera haber un desarrollo más importante respecto al juicio oral. Miren, es difícil decir estas cosas, pero realmente el juicio oral propiamente tal, está reservado, podríamos decir, para delitos bastante graves, para delitos muy, muy graves. La mayoría de los delitos no son tan graves y la mayoría de los delitos no van a terminar en un juicio oral propiamente tal, en un juicio oral propiamente tal con 3 jueces, etcétera, sino que van a terminar por varias razones. Imagínense, existe una gran cantidad de filtros para que no más del 5% de todas las investigaciones lleguen al juicio oral. Yo les dije que a 10 años de la reforma procesal penal tuve la oportunidad de ir a una de estas reuniones en donde el Ministerio Público planteó sus metas y y señaló todo el trabajo. Había fue señalado, fue expuesto el trabajo que se había hecho durante 10 años de la reforma y el resultado era que de todas las investigaciones que habían ingresado, que se habían sido abiertas por el Ministerio Público, el 3,5 habían llegado a juicio oral, por lo cual se había cumplido la meta. Existen varios filtros para evitar el juicio oral propiamente tal, el juicio oral ordinario, es decir, el juicio oral ante 3 jueces. ¿Cuáles filtros? Bueno, están los filtros al inicio, la facultad de no iniciar, el archivo provisional, el principio de oportunidad. Después tenemos la investigación formalizada, la salida alternativa. Después tenemos también al cerrar la investigación, bueno, tenemos los sobreseimientos, el sobreseimiento temporal, el sobreseimiento definitivo y lo que es más importante, la comunicación de no perseverar en el procedimiento. Después, bueno, tenemos un filtro que es el juicio simplificado con aceptación de responsabilidad, donde no hay un juicio propiamente tal, o el juicio abreviado, el procedimiento abreviado, que tampoco es un juicio oral propiamente tal, es justicia negociada. No es juicio, no son juicios, no son procesos. Bueno, entonces es muy difícil llegar a juicio oral. Y por eso el juicio oral, podemos decir que por una parte es la etapa más importante del proceso penal, porque es la etapa en donde se vierten todas las garantías de juzgamiento que te debe tener el Estado para imponer una pena, pero por otro lado no es tan importante porque la mayoría de las investigaciones no llega a esto, no va a llegar a un juicio oral propiamente tal. Entonces, son muy pocas personas. Por ejemplo, si ustedes consultan a abogados penalistas, ¿cuántos juicios orales han tenido en el año? ¿Dos, tres, uno, ninguno? Claro que hay abogados que son de juicio oral, en que sus clientes siempre van a llegar a juicio oral.
son delitos graves. Todo el narcotráfico, la mayoría de delitos vinculados al narcotráfico llegan a juicio oral. Y tal fue así esto, que respecto de delitos contra la propiedad graves, tuvo que modificarse el procedimiento abreviado para permitir que el marco penal pudiera llegar incluso hasta los 10 años. Porque antes el abreviado, existía un abreviado que le llaman el abreviado ordinario y el abreviado especial. El abreviado ordinario es hasta 5 años y el especial puede ser de hasta 10 años, pero tiene que existir, tienen que ser ciertos delitos. Pero bueno, eso es una materia más específica. Entonces vamos al juicio oral. A ver, ¿cómo comienza el juicio oral? ¿Cómo comienza esta etapa de juicio oral? Bueno, esta etapa de juicio oral va a empezar con la llegada del auto de apertura de juicio oral al Tribunal Oral en lo Penal. Así va a empezar. Pero antes de eso, bueno, vamos a esto mejor. ¿Cuál es la estructura? Nosotros podríamos hablar de actuaciones previas, que es todo lo que tiene que ver con la llegada de la autoapertura de juicio oral al Tribunal Oral en lo Penal y la designación de la sala y los jueces que van a conocer esto y de la citación a la audiencia de juicio oral. Eso es preparatorio. Y después podríamos hablar del juicio oral propiamente tal. El juicio oral propiamente tal lo podríamos conceptualizar como la etapa de rendición de la prueba. Fundamentalmente el juicio oral es rendición de la prueba. Y tiene principalmente una estructura que tiene 3 etapas. La primera etapa, o el primer trámite, sería los alegatos de apertura, artículo 325 y siguiente. ¿Y qué son los alegatos de apertura? Son alegatos en donde las partes van a exponer su teoría del caso, la teoría del caso. ¿Ah? Es decir, las proposiciones fácticas que le van a hacer las partes, en este caso, al tribunal. Es decir, ¿sabe su señoría? Esto pasó así. Esto fue lo que pasó. Y se lo vamos a comprobar. Muchas veces estos alegatos de apertura se convierten, sobre todo para la defensa, en una contestación de la acusación. Pero bueno. La segunda etapa o la segunda parte o trámite es la rendición de la prueba propiamente tal. Se rinde la prueba. Es el núcleo y el corazón del proceso penal, de esta audiencia de juicio oral, del juicio oral. Y la tercera etapa o el tercer trámite está dado por los alegatos de clausura, que no son más que se convierten, más que alegatos, se convierten en observaciones a la prueba. Es decir, cómo se confirma, cómo afirman y confirman lo que se planteó al principio de los alegatos de apertura. Y se le dan orientaciones al Tribunal Oral en lo Penal para que valore la prueba. Y una vez que terminan los alegatos de clausura, se acabó el juicio oral. Y de hecho el juez presidente va a declarar cerrado el juicio oral. Después de cerrar el juicio oral, depende si hay condena o absolución. Si hay condena, hay 2 audiencias chiquititas o 2 momentos en que se da lugar al debate. La audiencia del 348 y la audiencia del 343 que le llaman los que se dedican a esto. Que una es la audiencia en el caso de veredicto condenatorio, la audiencia de determinación de la pena. Claro, porque el veredicto no significa que es culpable, no, es que el tribunal señaló que era culpable, llegó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que también lo vamos a revisar, de la culpabilidad. Y por lo tanto lo van a condenar, pero no sabemos cuánto. Por eso se le invita a las partes, en este caso, a que aleguen sobre cómo se debe aplicar la pena, si deben haber beneficios, la escala, la pena en concreto, etcétera, todas esas cosas. Sobre todo eso se va a alegar. Incluso se puede abrir hasta un periodo probatorio para acreditar ciertos hechos que son trascendentes para el cumplimiento en libertad. Podría ser. Bueno, y después de esa audiencia, o antes de esa audiencia, depende del orden que, bueno, los jueces realmente, el Tribunal Oral en lo Penal primero va a ir a esta audiencia de determinación de la pena y después puede haber una audiencia donde se pide la revisión de las medidas cautelares. Como estamos en un procedimiento, en un procedimiento donde rige el principio acusatorio, las partes deben solicitar la revisión de las cautelares, que generalmente el Ministerio Público lo solicita en caso de veredicto condenatorio, cuando el delito es un delito grave. Dice, por ejemplo,
En el caso del cineasta Nicolás López, se hizo esta audiencia y quedó en prisión preventiva. El cineasta, después del veredicto condenatorio. Bueno, y después viene la sentencia, que se dicta la sentencia diferente al del veredicto. El plazo para presentar recurso se cuenta desde que se notifica la sentencia. Y la sentencia es escrita y se notifica generalmente en una audiencia de comunicación de la sentencia y generalmente nadie va a esa audiencia, sino que lo que se hace es mandar por correo electrónico la sentencia y desde ahí eh, empieza a contarse el plazo para presentar recursos. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar el juicio oral entonces. Lo primero en cuanto al juicio oral es que está orientado por ciertos principios. El primer principio es un principio muy interesante que es el principio de continuidad. El principio de continuidad lo que nos dice o lo que protege es que realmente el tribunal oral pueda apreciar la prueba de manera, digamos, de manera directa y también que no haya un olvido respecto a cómo comparar la prueba y apreciarla. Es decir, que no existan muchos lapsos en que uno se pueda olvidar de lo que se rindió el primer día de prueba o el primer mes de prueba incluso. Bueno, este principio nos dice que el ideal es que el juicio oral sea rendido o se realice en una sola audiencia. Ese es el ideal. Pero como eso es casi imposible en muchos juicios, se va a realizar en audiencias continuadas. Pero esas audiencias, entre la reanudación de cada audiencia, no pueden pasar más de 10 días. Si pasan más de 10 días, el juicio oral se anula. Ahora, esta cuestión respecto de ciertos juicios orales en que han durado meses, eh, se tuvo que modificar el Código Procesal Penal y se modificó el artículo 283, en el cual se estableció que cuando existan causas que duren 6 meses o duren más de un año, la interrupción puede ser por máximo 30 días y en el segundo de los casos, más de un año, 60 días. Es el primer principio de continuidad, que lo que busca proteger es el conocimiento que los jueces tienen acerca de la prueba y del juicio propiamente tal. Después viene el principio que está en los artículos 184, 185, 186, que es la presencia ininterrumpida de los intervinientes. Es decir, siempre tienen que estar los intervinientes durante la audiencia de juicio oral, salvo un interviniente, el querellante. El querellante, si se ausenta sin justificación o si no concurre sin justificación, se le va a aplicar una sanción, que es el abandono de la querella. El abandono de la querella está regulado en el artículo 120 y procede en 3 situaciones. Si no se adhiere a la acusación, si no concurre a la audiencia preparatoria y si no concurre o se ausenta injustificadamente la audiencia de juicio. El querellante como que no importa mucho en este caso, pero los otros sí, están obligados a comparecer y si no comparecen, la audiencia de juicio oral o la continuación de audiencia de juicio oral no se puede realizar. Si falta el Ministerio Público, bueno, el juez mandará a buscar a otro fiscal o más que mandará a buscar, le señalará esto al Ministerio Público, el Ministerio Público va a mandar a otro fiscal y obviamente van a sancionar al fiscal que no concurre si es de manera injustificada y por mientras se suspende la audiencia. Si falta el defensor, lo mismo, se puede declarar abandonada la defensa bueno, en este caso no va a poder haber audiencia o si es que se justifica la audiencia, bueno, podrá comparecer luego a la reanudación. Si falta el imputado, bueno, si injustificadamente esta falta, se le va a mandar a buscar detenido, se le va a despachar orden de detención, y si esta orden de detención es infructuosa, bueno, se va a declarar rebelde, y declarado rebelde, se va a sobreseer temporalmente la causa. Bueno, esa es la presencia ininterrumpida de los intervinientes. Entonces, sabemos que se puede hacer la audiencia si es que no está el querellante, pero en los demás casos, no. El principio de publicidad, el 289, no es más que la materialización del artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que los actos de los tribunales son públicos, salvo excepciones, y la excepcionalidad va a estar dada por
protección a los menores, protección a la intimidad de las partes, o también por, podría ser riesgo de que exista alguna filtración, ¿no? Pero en general son públicos los juicios orales y uno puede hacer a ellos. Em, Ya, después viene el principio de oralidad, que no tengo que decir mucho de eso porque es tan oral el juicio oral que hasta los documentos que se incorporan tienen que ser leídos para ser incorporados. Entonces, la oralidad es total en el juicio. No se puede leer, no se puede leer eh, los alegatos de apertura y de clausura. Bueno, desarrollo del juicio oral. La estructura del juicio oral ya la señalé. Alegatos de apertura, rendición de la prueba, alegatos de clausura. Vamos a la esencia del juicio oral, que es la rendición de la prueba. ¿Quién rinde la prueba? Primero el acusador, obviamente. ¿Y el acusador en qué orden? En el orden que tenga la prueba disponible. Ahí el juez presidente le va a decir, bueno, señor fiscal, ¿qué tenemos para hoy? Hoy día tenemos esto, esto, esto. Ya, ok, listo. Ya tenemos documentos. Otro día tenemos otros documentos. Otro día tenemos testigos, otro día tenemos peritos, etcétera. La rinde primero entonces el Ministerio Público, después el querellante si lo hay, y por último la defensa. Bueno, dentro de los medios de prueba, voy a referirme solamente a la testimonial, porque la testimonial tiene diferencias con la testimonial en materia civil. De hecho, la testimonial en materia procesal penal no se rige por las reglas de bueno, todos los testigos son hábiles. En ese sentido, no hay tachas. Todos los testigos son hábiles porque en materia procesal penal y en todas las materias reformadas, lo que se valora es el testimonio, lo que declara, no la persona, sino lo que declara. Lo que declara. También una cosa que sí está ampliamente regulada, bueno, ampliamente en un solo artículo, es la forma de interrogatorio. Se regula a través de los interrogatorios que están prohibidos. Hay ciertas formas de interrogar que están prohibidas, lo cual en el Código de Procedimiento Civil no está. Solamente doctrinariamente uno puede oponerse a ciertas preguntas, pero en materia procesal penal esto está regulado y está regulado en el artículo 330. Ustedes lo pueden revisar, ojalá que lo revisen de un código actualizado, porque hay varias formas que están prohibidas de preguntar. Por ejemplo, no se puede preguntar de manera inductiva o asertiva. Asertiva significa aquella pregunta que en su propia estructura tiene la respuesta. Esto está prohibido respecto a los testigos de la parte, obviamente. Yo no puedo preguntarle, a ver, tal día ocurrió tal hecho, ¿no es cierto que ocurrió tal hecho tal día? Sí, porque realmente el material probatorio tiene que introducirlo el testigo y no el abogado. Ahora, esta limitación no rige para los testigos de la contraparte, porque no hay posibilidad de ponerme de acuerdo. Entonces, generalmente, cuando uno hace el contraexamen, porque el examen es del testigo que yo presento, en el contraexamen, lo mejor es preguntar de manera inductiva. También en la interrogación no rigen las normas de formalidad del Código de Procedimiento Civil. Yo puedo preguntar de manera informal. No tengo que decir para que diga el testigo, sino que saludo al testigo y le digo, señor, ¿me puede decir todo lo que pasó tal día? Señor, usted dijo esto en su otra declaración, ¿me podría confirmar esto? Etcétera. Entonces, la primera limitación es pregunta inductiva, salvo a la parte, bueno, respecto de la parte que presenta el testigo. Segunda forma prohibida de interrogar, las preguntas hechas en forma poco clara o engañosa son aquellas cuyo único objetivo es poner nervioso al testigo y eh, lo que buscan es que el testigo caiga en errores, ¿ah? Por ejemplo, una pregunta engañosa, la típica pregunta engañosa es la pregunta reiterativa. Esa pregunta es una pregunta engañosa. Si ya lo contestó, obviamente el abogado de la otra parte va a decir, me opongo a la pregunta u objeto a la pregunta, y el juez le va a decir, ¿y por qué razón? Porque una pregunta reiterativa ya lo había contestado. Y en este caso reiterativa es engañosa. O las, o las preguntas que son muy largas, que tienen una introducción, un desarrollo, y al finalmente la pregunta ya el testigo se perdió. Esa forma de preguntar está prohibida. ¿Qué otra forma de preguntar está prohibido? Bueno, las formas que menoscaben al testigo también están prohibidas.
Y por una reforma introducida este año al Código Procesal Penal también se introdujo la teoría de género y en este sentido tampoco se puede preguntar alguna pregunta que tenga que ver con, podemos decir, eh, con ciertos clichés o ciertos, eh, podemos decir, ciertas cosas que se le puedan preguntar a una mujer que impliquen su menoscabo, puede ser, o que a veces pueden tener que ver, pero podríamos decir que está prohibido actualmente y también Profesor, está en ciertos delitos, eso sí, y también está prohibida las preguntas que incomoden, más que incomoden, hostilicen o menoscaben también la dignidad de las personas. Y por último, las preguntas que están prohibidas son las preguntas básicamente las que son impertinentes, que muchas veces caen en esta hostilización o menoscabo del testigo. Sí, alguien me dijo algo. sí, yo, un comentario, yo una vez presencié una audiencia y el fiscal le preguntó 3 veces al, al imputado el clima que ocurrieron los hechos, el clima, y Clima. el tipo contestó 3 respuestas diferentes. Dijo, estaba nublado. Ya. Estaba, en ese sentido, el testigo, qué ha inhabilitado? ¿De qué forma No, usted fíjense no sirve que para... no, fíjense que no es tan así. En este caso, si le pregunta eso al testigo y si no era su testigo, la otra parte puede objetar la pregunta por ser reiterativa. Es decir, en este caso, si es reiterativa, cae dentro de las preguntas engañosas. También hay unas preguntas que son impertinentes, es decir, que no tienen nada que ver con los hechos. Y en este caso, una pregunta impertinente, por ejemplo, sería, ¿qué opina usted? Porque los testigos no declaran sobre opiniones o sobre lo que piensan, sino que declaran sobre hechos. Bueno, igual los testigos tienen las mismas obligaciones que tienen en materia civil. Están obligados a comparecer, salvo ciertas autoridades y exautoridades. También los que tienen impedimento, grave impedimento por alguna enfermedad, los encargados de misiones diplomáticas y la obligación a declarar. Que uno no esté obligado a comparecer no significa que no pueda declarar, tendrá que declarar en otro lado. Y que uno eh, puede ser que si no esté obligado a declarar no significa que no esté obligado a comparecer también. De hecho, personas que no están obligadas a declarar, por ejemplo, los familiares muy cercanos, el cónyuge, los hijos, etcétera, están obligados a comparecer y en ese momento tienen que señalar de que no van a declarar. De hecho, el juez le dice, usted se puede amparar en este derecho a no declarar por el artículo 302, 303, 305. Entonces se va a amparar en ese derecho y le explican el derecho y muchas veces se amparan y no declaran, pero están obligados a comparecer. Los motivos que impiden o que les permiten no declarar, pero sí comparecer, son motivos de parentesco, ya lo señalé, artículo 302. Los motivos de secreto profesional, artículo 303, en donde el secreto profesional es más amplio que el secreto profesional desde la perspectiva civil. En este caso, las profesiones que están enumeradas ahí son a manera ejemplar, es decir, cualquier otra profesión que no esté incluida, pero que necesite secreto para ser ejercida, como el periodismo, como quizás los dentistas, no sé, los contadores, ¿ah? Se pueden amparar en el secreto profesional, pero obviamente el secreto profesional es renunciable y el secreto profesional, quien lo puede renunciar, es el cliente. ¿Ah? Bueno, y por último, la prohibición de autoincriminación. En el momento en que una persona se le pregunta por su participación en un delito o situaciones que pueden implicar que es partícipe del delito, uno puede decir, sabe, hasta aquí nomás, me asilo en mi derecho al 305 de no autoincriminar. ¿Ya? Pero todos tienen obligación de decir verdad. Em, bueno, también hay unas preguntas prohibidas por doctrina que caen dentro de estos tres tipos de preguntas prohibidas, que serían la sugestiva e inductiva, la que coacciona legítimamente al testigo o la engañosa y poco clara, ¿no? Eso de coaccionar legítimamente al testigo tiene que ver también con menoscabar su honra, ¿no? Muchas veces. Ya.
¿Qué más? ¿Qué más interesa? Bueno, vamos a la sentencia, que es la parte final y una de las cosas más importantes del proceso penal. Em, bueno, después los alegatos de clausura y después estas dos audiencias chiquititas, tenemos la dictación de la sentencia. Ahora, aquí no se quería innovar mucho en la dictación de la sentencia o en la convicción para condenar. Eh, la convicción es más allá de toda duda razonable. Es decir, no significa que la sentencia o los juzgadores, los jueces, el Tribunal Oral en lo Penal, no tengan dudas, sino que lo que pasa es que tienen que eliminar las dudas más importantes. Y las dudas no tan importantes pueden existir y puede haber una condena. En este caso, hay definiciones bien sencillas de duda razonable. Entre ellas, la duda razonable es aquel tipo de duda que haría a una persona normal dudar antes de actuar en sus negocios o actuaciones importantes. Así de sencillo. Dudar antes de actuar. A ver, ¿en qué caso podríamos estar frente a una duda razonable? A ver, una absolución por duda razonable. La duda razonable no implica que, bueno, implica en el sistema chileno que es inocente, pero no es tan así en el sistema estadounidense, porque en el sistema estadounidense es más preciso. Cuando se absuelve a una persona, se le puede absolver porque es inocente o se le puede absolver porque no se logró el grado de convicción para la condena. Entonces se le llama no culpable, que es más propio. Muchas personas no son culpables, pero no son inocentes. Puede ser que no sean inocentes. Bueno, a ver, una duda razonable. Lo que acaba de decir, Mire, disculpe, ¿sí? ¿en Chile se unifica eso de no culpable? Actualmente Chile significa que es inocente. Ya. Es una absolución, pero desde el punto de vista penal, quizás no civil. Hay que recordar los artículos del Código de Procedimiento Civil relativo a la cosa juzgada penal en materia civil. 179, 181, no, 179, 180, 178. Bueno, eh, esto es diferente a la otra sistema de convicción que tenía nuestro código de procedimiento penal, el antiguo, que era un sistema más bien vinculado a la conciencia. La conciencia, la, vinculado a la absolución en conciencia, es decir, esa cosa, ese sentimiento que tenemos todas las personas de evitar el mal, ¿no? Evitar el mal en una actuación. Eh, Mm, la convicción moral absolutoria que se llama, convicción moral absolutoria. Ya. Bueno, aquí en el material tengo alguna cosa respecto de la duda razonable, eh, expresada por un juez inglés, que ahí ustedes lo pueden revisar. Y también, eh, esto viene del siglo XVI, del common law, o sea, más del common law, del sistema penal por jurado inglés, en donde se le instruía a los jurados que eh, tenían que estar bien seguros en caso de condenar, porque si condenaban a un inocente podían ser castigados, por Dios, en este caso. Entonces se les decía, eh, no pueden condenar si no han excluido todas las dudas razonables. Ese es el origen, digamos, de esto de la duda razonable. Y más o menos el sistema de la duda razonable, de excluir todas las dudas razonables, implica que el juzgador está convencido más o menos como en el 90%, a diferencia del juez civil, que tiene que estar convencido en 50 más 1 nomás. Piensen en eso. ¿Qué más? Yo creo que, miren, están los procedimientos especiales, eh, y vamos a pasar a los recursos. Los procedimientos especiales no van a entrar en la, en la prueba, así que vamos a ver los recursos, ¿ya? En la solemne 2. A pesar que, bueno, son importantes los procedimientos especiales, se van a dar cuenta que la mayoría de asuntos con condenas se resuelven a través de los procedimientos especiales, pero
Vamos a poner, siempre dije en este curso que íbamos a poner hincapié en lo que era más importante desde el punto de vista práctico, y más importante desde el punto de vista práctico son la etapa de investigación y la etapa intermedia, ¿ah? Y bueno, los procedimientos especiales también, pero no hay tiempo. Vamos entonces a los recursos. A ver, Profesor, el una sistema consulta, procesal penal, ¿sí? eh, Sí, ¿nos escucho, va a dar, ¿me escucha bien? ¿Sí? sí. ¿Nos va a dar algún temario para la Solemne 2? ¿O Para eso está el nos vamos, programa. vamos al apunte que nos dio y a las clases Las que hemos clases, las pasado? clases, las clases, no, pero saben, al finalizar esta clase yo les voy a decir algunas cosas que me gustaría que les quedara absolutamente claras, ¿ah? ¿Ya? De eso se trata esta última clase, ¿ya? Ok, La prueba oral, ¿cierto? claro, la Oral, solemne 12 oral, claro. ¿y va a ser por este medio o hay que ir al fiscal Miren, todavía? mire, esto usted llegó tarde porque al principio quedó grabado, pero lo voy a repetir y igual voy a hacer una publicación en el Classroom, pero voy a repetir que la voy a tratar, bueno, de hecho, va a ser a través de este medio, el día viernes 1 de diciembre, desde las 18 horas, lista voluntaria de las 6 de la tarde a las 7, desde las 7 hay lista obligatoria, y tiene una segunda oportunidad el jueves 7 de diciembre de manera presencial. Voy a tratar de conseguirme una sala desde las 5 de la tarde, ¿ya? Y eso sí, voy a mandar un correo a la directora y voy a ver si me concede una sala y ahí van a poder rendir presencial, ¿ya? Gracias, profesor. Ok. Bueno, vamos a los recursos. Los recursos son bien interesantes, pero generan un poquito de distorsión bueno, realmente todas las reformas han generado distorsión porque antes de la reforma procesal penal, todo era muy sencillo. La sentencia definitiva era apelable, toda la sentencia definitiva, la mayoría, digamos, la mayoría de las sentencias definitivas eran apelables, la sentencia de segunda instancia era casable en el fondo y en la forma, y eso era. No había mucho problema. Actualmente tenemos, bueno, hablemos de la reposición. Bueno, la reposición en materia procesal penal procede respecto a todas las resoluciones judiciales. Lo que importa en la reposición es la oportunidad. Si es dictada fuera de audiencia, son 3 días para reponer. El problema se produce cuando la resolución es dictada dentro de audiencia. Si la resolución es dictada dentro de audiencia, la reposición debe ser presentada en la misma, oralmente, en la misma audiencia, y hay una excepción. Hay resoluciones que no van a ser posible de ser repuestas porque si ha precedido debate para decidir acerca del asunto, no puede ser susceptible de reposición, porque ¿qué otra cosa vamos a escuchar? Nuevo, pues si ya hubo debate. Entonces, si la resolución fue tomada previo a debate en audiencia, la reposición es inadmisible. Listo. ¿Qué es una reposición? No es muy compleja. La apelación. Para saber qué pasa con la apelación, podríamos decir que la apelación fue arrinconada en el Código Procesal Penal debido al mal uso o al uso intensivo que tenía la apelación en el sistema penal antiguo. Todo era apelable. De hecho, todo lo que causara un gravamen irreparable, según el 54 bis del Código de Procedimiento Penal, era apelable. Es decir, todo podía llegar a la Corte de Apelaciones. Apelo, incluso había una facilidad para apelar porque uno podía apelar sin expresar ningún fundamento. La apelación uno podía fundarla o bien podía no fundarla. De hecho, la apelación en el sistema antiguo era verbal, sobre todo respecto al autoprocesamiento y respecto a la sentencia definitiva, que debía ser notificada personalmente al imputado, al procesado, mejor dicho, procesado acusado. Entonces, en estos casos, uno le decía al cliente, bueno, vaya y diga apelo, y con eso bastaba. Y con eso se iba a la corte y el abogado podía alegar, y ahí era como una suerte del sistema antiguo en materia civil de la llamada expresión de agravio, que era bastante interesante, porque actualmente muchos alegatos no tienen razón de ser porque lo que van a hacer los abogados a la corte es repetir lo que está en el recurso de apelación. Y eso no es muy, digamos que no es muy edificante para los ministros. Escuchar lo mismo que ya les dijo el relator y que está por lo demás en el recurso. Es bastante desagradable. Bueno, la apelación, si ustedes la quieren estudiar, es bien sencilla. Está en el artículo 370 del Código Procesal Penal.
y se limitó la apelación a las resoluciones dictadas solamente por el juez de garantía. Solamente el juez de garantía, las resoluciones dictadas por el juez de garantía son apelables, pero aquellas resoluciones que, letra A del 370, suspenden el procedimiento por más de 30 días o hacen imposible su continuación. En ese caso es apelable. Y en letra B, bastante sencillo, en el caso que el mismo Código Procesal Penal indique que es apelable. Ahí yo tengo un catálogo de por lo menos nueve situaciones que son apelables. Esto me interesa bastante. Es la única sentencia definitiva apelable, es la dictada en el procedimiento abreviado por razones obvias, porque en el abreviado lo que se acepta es los hechos de la acusación, no que sean ciertos, pero sí que esos van a ser los hechos por respecto a los cuales vamos a ser juzgados, y el resto y el material probatorio va a estar dado por la carpeta del fiscal. Esa carpeta se puede entregar también a la corte y por lo tanto por eso procede la apelación. Pero el recurso, bueno, y eso es la apelación. Ahora, hay un régimen bastante interesante respecto de la vista de la causa en la apelación y que se aplica también al recurso de nulidad, que es que, por ejemplo, no es necesario hacerse parte y tampoco es necesario inscribirse para alegar, porque lo que importa, uno se inscribe generalmente, pero si quiere uno no se inscribe, porque lo que importa es comparecer a defender el recurso. Y en este caso, si es que uno no comparece a alegar, a defender el recurso se tiene por desistido. Más bien desierto, porque es una carga procesal, lo cual es muy interesante porque en materia civil no existe esto y uno puede presentar una apelación sin ningún fundamento y la causa va a estar en la corte todo ese tiempo esperando a que sea vista. Puede estar años. Entonces, en este caso, si es que uno no concurre a alegar, la causa no se va a ver, va a quedar ejecutoriada ahí mismo. Obviamente, el que no tiene que concurrir es el apelante, en este caso, o el recurrente en nulidad. No se ve, bastante bueno el sistema en ese aspecto. Bueno, y pasemos al recurso de nulidad. Bueno, el recurso de nulidad, bueno, y respecto a la apelación, hay otra norma en el Código Procesal Penal que hace inadmisible la apelación respecto de las resoluciones dictadas por el Tribunal Oral en lo penal, salvo el régimen especial de las medidas cautelares, que esa obviamente tiene que ser apelable, aunque la dicta un Tribunal Oral en lo penal, por un sistema, digamos, por criterio de especialidad. Bueno, y vamos al recurso de nulidad. El recurso de nulidad es bastante interesante, porque el recurso de nulidad podríamos decir que, bueno, para empezar nos genera instancia. En este caso podríamos decir que las sentencias definitivas dictadas por tribunal oral en lo penal son sentencias definitivas dictadas en única instancia. Y como procede el recurso de nulidad y no genera instancia, solamente se puede revisar el derecho. Ahora, hay varias causales. Tenemos, por ejemplo, las causales que tienen que ver con vulneración a garantías constitucionales durante el proceso penal o en la misma sentencia, que las conoce directamente la Corte Suprema, con esta competencia per saltum que le llaman, saltándose la Corte de Apelación. Después tenemos los motivos absolutos de nulidad, en donde no importa que haya perjuicio o no, lo importante es que si se da la causal, eh, lo conoce la Corte de Apelaciones respectiva. Eh, Y por último, la infracción de ley o la infracción de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, que son es similar a la casación en el fondo. Realmente una casación en el fondo, que también lo conoce la Corte de Apelaciones respectiva, pero si existe causales que se conocen conjuntamente y donde hay una causal que deba conocer la Corte Suprema, todo lo conoce. Entonces, eso hay 10 días para presentar este recurso de nulidad. La apelación con 5 días. Bueno, ahí ustedes pueden revisar. Y creo que el material está bastante claro y también les voy a mandar unas clases grabadas de respecto al curso anterior, en donde vimos todos los recursos, pero está bastante claro en el material. ¿Dudas, consultas? Sí, Sí. profesor, tenía una consulta respecto a la reposición que nos mencionó. Ujú. ¿Eso tiene alguna relación con la garantía de cautela que en alguna oportunidad conversamos en una clase? Lo que pasa es que la cautela garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal usted la puede pedir Es que como usted dijo en que cualquier momento que se vulnere.
La reposición en algunos casos puede ser verbal en audiencia. Claro, eh, pero hay acuérdese que la reposición es un recurso de mérito y un recurso de reconsideración. Es un recurso horizontal también y es un recurso en donde es puro agravio, es solamente agravio. La cautela de garantías también en cierto sentido de agravio, pero un agravio más bien vinculado no a las peticiones, sino que vinculado al, a la capacidad o las condiciones de defensa del imputado. Si esas condiciones son amagadas por cualquier cosa, yo puedo pedir la cautela de garantía. no he visto la carpeta investigativa y Claro, en tanto, eso es un caso típico de cautela de garantía. De hecho, en el primer año de inicio de la reforma procesal penal, hay en la cuarta región existió una cautela de garantía al respecto. En un libro gracias. que se llama Defensa del Imputado, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar por ahí. Ahí se señala una cautela de garantía en ese aspecto. Vicuña, creo que era el juzgado de garantía de Vicuña. Estamos hablando del año 2000. Bastante tiempo. Harto tiempo. Bueno, eso es, ¿saben? Eso es lo que le puedo decir. Vamos a hacer un alto de 10 minutos. Ustedes ordenen, por favor, ordenen sus ideas y les voy a indicar las cosas que me interesa que conozcan bien, ¿ya? Para el examen, o la solemne 2, ¿ya? Entonces vamos a hacer Gracias. un alto de 10 minutos. Ustedes ordenen sus ideas y, y les voy a contar lo que me interesa que conozcan, ¿ya? Gracias, profesor. Ok. Le- Ok, miren, vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, vamos a decir materias, cosas que no van a ser evaluadas en la solemne. No van a ser evaluados los materiales, es decir, todos los artículos, todas esas cosas que mandé, bueno, salvo la materia, por ejemplo, la prueba ilícita, eso está en el material y también hablamos de eso harto, así que, pero los materiales no van a ser evaluados, ¿ok? Ya fueron evaluados en la cátedra. Listo. ¿Qué tampoco va a ser evaluado? Los procedimientos especiales tampoco los voy a preguntar. Y lo último, tampoco voy a preguntar el procedimiento penal antiguo. Tampoco se pregunta. Obviamente les voy a poder preguntar qué defectos tenía el procedimiento penal antiguo. Eso obviamente se puede preguntar. Y también comparen el procedimiento penal antiguo con el moderno. Y ahí está, digamos, la parte de los defectos. Todo lo demás lo voy a preguntar. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesan las cosas, me interesa que conozcan el sistema procesal penal a grandes rasgos. Eso significa que me interesa que conozcan la estructura, es decir, que no sepa que tiene 3 etapas y me diga, por ejemplo, de que el proceso penal, el procedimiento penal consta de 5 etapas, de 6 etapas, malo. Los que me digan que el procedimiento penal tiene etapa de investigación, audiencia preparatoria, juicio oral, malo, porque ya han visto que la audiencia preparatoria está inserta dentro de la etapa intermedia. Así que me interesa que tengan clara la estructura. Después de eso, me interesa también que tengan claro los trámites que hay en cada etapa. Por ejemplo, una pregunta típica, a ver, le voy a preguntar ciertos trámites o ciertas actuaciones. A ver, usted me tiene que decir la etapa en que están. La formalización, ¿en qué etapa está? El que me diga que está en el juicio oral, o sea, significa que no sabe nada de la estructura. No sé, la acusación en la etapa de investigación. Malo, pésimo. La exclusión de prueba en la etapa de juicio oral. Tampoco. La etapa de juicio oral no es exclusión de prueba propiamente tal. Lo que hay es no valoración. Bueno, no sé, la acusación, a ver, ¿qué puede ser? La querella en la etapa intermedia. Malo, pésimo. Bueno, eso me interesa. ¿Qué me interesa también? Me interesa también que conozcan, por ejemplo, los filtros al inicio.
que tengan claramente en su mente que existen ciertos filtros al inicio para no desgastar en exceso el sistema procesal penal. Existen algunos filtros ilímines en la etapa antes de entrar a la investigación. Eso me interesa que les quede absolutamente claro. ¿Qué me interesa también? Me interesa la investigación, qué es lo que es, que me puedan decir lo que es la investigación. Me interesa también que puedan distinguir, bueno, las características de la investigación y que puedan distinguir la investigación deformalizada de la formalizada. Me interesa que también sepan lo que es la formalización de la investigación y las consecuencias que trae la formalización de la investigación. ¿Para qué decir las medidas cautelares? Sobre todo la prisión preventiva. Quien no sepa lo que es la prisión preventiva y los requisitos, que me diga, no, el requisito es que es un peligro para la sociedad, o es un peligro para el ofendido, para la víctima, o es un peligro para el éxito de la investigación hacia seca, malo. Generalmente los alumnos responden solamente eso, responden esa condición de la letra C del artículo 140 y no responden nada más. No sé por qué. Bueno, ¿qué más me interesa? Me interesa que ustedes pueden identificar quiénes son los intervinientes, quién es quién, quién es el imputado, quién es el Ministerio Público, las funciones del Ministerio Público, quién es el querellante, hasta cuándo puedo presentar la querella, qué beneficios tiene ser querellante. Em, bueno, me interesa también cuando se termina la investigación, hay ciertas condiciones, hay ciertas cosas que tiene que hacer el Ministerio Público, que si no las hace, incluso se puede hasta sobreseer la causa, la investigación. Me interesan esas actuaciones, la actuación del Ministerio Público, las diligencias, por ejemplo, que hace el Ministerio Público, con o sin autorización. ¿Para qué decir esta cuestión de el control de identidad? Porque es esencial. El control de identidad del artículo 85 y el control de identidad preventivo o aleatorio. Me interesan todas esas cosas. Me interesa también todo lo que se ha dicho esta clase, porque esta clase ha sido bastante resumida, pero se han dicho cosas bastante importantes. De hecho, está toda la estructura de la audiencia, perdón, de la etapa intermedia. Está la estructura del juicio oral. Bueno, fundamentalmente eso, cosas a grandes rasgos. ¿M? Pero después no digan, le respondí todo y me reprobó. No, sino generalmente los alumnos tienen una baja autocrítica, eh, creen que contestan bien y no es así. Em, por eso muchas veces es importante que el profesor, cuando ustedes contesten, no, no tenga una actitud pasiva, sino que tenga una actitud de decir eso no es así, etcétera, y argumentarles, mire, ¿cómo puede decir esto? Es importante eso, porque cuando el profesor tiene una actitud pasiva, el alumno cree que contestó todo bien, y no es así. Yo les dije cuando se inició este curso y cuando se terminó el curso anterior, que en este curso iba a ser más exigente, porque este curso es esencial. Es esencial para el resto de las reformas. Ustedes saben, pues, todas las reformas, las de familia y la reforma laboral, se basan en esta reforma procesal penal. Incluso muchas cosas que tiene el proyecto de Código Procesal Civil, que tiene la estructura del proceso penal. Quizás no igual, pero la estructura está. Entonces, es importantísimo que ustedes conozcan esto a grandes rasgos, que lo tengan claro, que tengan claridad cuando expresen alguna idea. ¿Ok? Sí, se entendió, profesor, y se agradece. Eh, Respecto a disculpe, las cosas que no entrarán, que no evaluarán, cuando habló de todos los materiales, habló de que se pasó como 2 veces el tema de determinados materiales. Prueba Eso ilícita. significa, Lo que pasa la es que prueba la prueba ilícita la ilícita, conversamos harto y tuvimos una clase donde vimos hasta un video de prueba ilícita y vimos situaciones de prueba ilícita. Am, entonces, eso es, bueno, por desgracia no, pero esa clase la tienen ustedes en el Classroom, porque no la pude subir no la pude subir a internet porque tenía derechos de autor. ¿No? ya, pero eso en Pero definitiva ustedes la tienen. entrará, ¿Ah? entrará en definitiva. Sí entra eso. Pero Además si es clase, es del... una clase. Ah, ya.
Y el rol del Está en el, querellante, ojo, por está en el supuesto. Classroom, acuérdense, hay una clase que está en el Classroom, que no me acuerdo a ver, el Classroom acá, Sí, no me profesor, está en acuerdo. el Classroom. Sí, no, Sí, es sí que no está en está. el canal, no está en el canal porque No, esa está en clase el no me lo Classroom. permitió subir el YouTube, así que no está en el canal. La clase, a ver, ¿dónde está? Bueno, también La que, aquí tenemos también materiales, videos que obviamente son importantísimos, videos como la prisión preventiva, el cierre de la investigación, los efectos de la formalización. A ver, ¿dónde está la clase? Acá está, la novena que fue subida el 23 de octubre. Esa clase no está en YouTube. Y incluso aquí lo pongo, que YouTube lo bloqueó por derechos de autor. Y en esa clase hablamos casi exclusivamente de la prueba ilícita. Bueno, y cualquier cosa estoy a su disposición, me mandan un correo o escriben por el Classroom y yo les voy a contestar. ¿Ya? Eso sería. Gracias, profesor. Ya. Se agradece. Entonces, nos estamos viendo el próximo viernes en la Solemne 2 por este medio. Em, y bueno, vamos a ver si el 7 podemos tener los que quieran la Solemne 2 presencial. ¿Ya? Ojalá que sea Muchísimas gracias, presencial, profesor. profesor. Ya, Ojalá. Eso profesor, mismo. muchas Ya. gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Chao. Chao. Chao.